acerca, acerca de la comunicación, ¿sí? Las consecuencias de una mala comunicación. Primero las vamos a ver y qué se necesita para una buena comunicación, ¿sí? Definitivamente que la comunicación es algo vital, así, de vida, definitivamente, ¿sí? Por lo tanto, vamos a orar. Katy, ¿quieres orar, por favor? Hola, Ceci. Buenas noches. Buenas noches, mi amor. Estoy en la casa de mis padres y acá somos multitud, así que ahora, Ah, ok. ahora, Padre bendito, gracias, gracias por este día tan precioso que vos preparaste para que hoy podamos reunirnos, Señor, y podamos aprender más y más de lo que tenés para nosotros, para nuestra familia, para las generaciones. Gracias por la luz inspirada, Señor, lo que el Espíritu nos muestra en cada clase y poder, Señor, nosotros echar mano, poder vivir esto y que no sea solo letras, sino que podamos vivirlo, que podamos ministrarlo a las personas que nos rodean. Gracias por los profes, por Patti, por el doc, gracias por lo que son para nosotros y en especial lo que son para vos, ministro competente, Señor. Bendito que todas las personas que estén llegando a sus hogares, Señor, con tanto frío, que puedan llegar rápido, que puedan estar cubiertos, Señor, blindados en vos, a la llegada de cada casa, de cada hogar, a cada puerta. En el nombre de Jesús, amén. Amén, 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 amén. Bueno, vamos a ver lo que es en sí la comunicación. Yo creo firmemente, es una convicción muy fuerte en mi corazón, que una de los grandes privilegios que Dios nos dio fue el hablar. Será porque me gusta mucho hablar, ¿verdad? Yo creo que por eso para mí es vida, es vida. Créanme que es vida. O sea, yo no, la forma mía de expresar todos mis sentires es hablando. O sea, yo veo a personas que están tristes y están calladas, que están melancólicas o pensando y están calladas, que están aprendiendo y están calladas. O sea, yo digo, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Porque, ¿sabe qué? Yo aprendo hablando. A ver, ¿a qué me refiero? A que cuando yo quiero reforzar un conocimiento, lo tengo que dar a alguien. O sea, tengo que hablar. Tengo que hablarlo con alguien para que quede afirmado en mí. Si estoy triste, tengo que decirlo. ¿Sí? Yo necesito una amiga y si no, pobre de mi esposo porque siempre me tiene que escuchar. ¿Sí? Pero yo tengo que hablar. Si estoy pensativa o reflexiva, tengo que hablar. ¿Sí? O sea, muchas cosas, de veras, yo le agradezco a Dios enormemente el gran privilegio que nos ha dado al poder hablar, comunicarnos, ¿no? Y si lo hizo el Señor, una es porque fuimos hechos a su imagen y semejanza, por lo tanto, Él también habla, ¿sí? Por lo tanto, Él también escucha. O sea, y en eso consiste la comunión, la relación con Dios, en el poder hablar con Él, en el poder externarle todo lo que nosotros tenemos y sentimos. ¿De qué lo sabe? Él lo sabe.
dice que Él conoce lo profundo de nuestro corazón y Él conoce todos nuestros pensamientos. Indudablemente que tal pareciera que no necesitamos hablar con Él. Pero si existe una comunión por medio de la comunicación con Dios, es porque Él también lo ve así, así lo entiende. Y me encanta en Génesis, ¿no? Cuando dice que el Señor iba y visitaba a Adán y a Eva y hablaba con ellos. Entonces, no se la aguantaba el Señor, ¿sí? No se la aguantaba nada más de que los viera, de que los creó, de que... No. Él lo que quería era estrechar esa relación con ellos. Por eso, yo creo que cuando una persona, ¿sí?, tiene que externar algo, nos edifica, la comunicación nos edifica, nos causa una alegría poder transmitir lo que tenemos en el corazón. Le digo que yo veo y yo digo, ay, pero qué gran privilegio, qué gran libertad pierde una persona cuando no muestra, cuando no habla sus sentimientos, ¿sí? Cuando no tiene esa libertad para hacerlo. De veras que es un drama para su alma y su espíritu, porque lo mismo sucede con Dios, ¿sí? Donde dice aquí que donde no hay diálogo, ¿sí?, hay un divorcio emocional. Entonces, fíjese qué importante es el hablar, el comunicar. O sea, es una separación. En el matrimonio es un divorcio. Sí, es un divorcio literal. Pero entre las personas hay una separación. Entre mamás o papás e hijos es una separación. ¿Sí? Es un aislamiento y Dios no nos creó para eso. Dios no nos creó, ¿sí?, para hacerlo de esa forma. Por eso, cuando comunicamos, lo hacemos de tantas formas. Bien entendemos todos los tipos de comunicación que tenemos, ¿verdad? Entonces, a ver, acuérdese y dígamelas. ¿Cuáles son los tipos de comunicación que existen, que lo podemos hacer? ¿Por medio de cuál? Verbal. Esa es mi preferida, amigos. La verbal, la escrita. Las señas. Lenguaje de señas. Sí, para las personas que no escuchan, claro que sí. Las señas, ¿sí? ¿Qué otra? ¿Con qué otra comunicamos? Con nuestros gestos, nuestra mirada. Con nuestros gestos y nuestra mímica. No tan solo los gestos, porque si ustedes me atan mis manos, ¿sí?, me van a limitar mucho. Mucho. Porque yo también hablo con las manos, porque yo también expreso con las manos. ¿Me explico? Con mi cuerpo. También. ¿Sí? Y siempre es conforme a lo que hay en mi corazón. La mímica es algo que usted puede decir, estoy bien, pero tiene una cara de palo que no puede con ella. Entonces no hay coherencia, ¿sí? O sea, no hay algo que diga, qué bueno que estás bien, porque si así estás cuando estás bien, ¿qué será cuando no estás bien? ¿Verdad? O sea, no, debemos de ser congruentes, ser sinceros, honestos, transparentes, para que vaya de acuerdo
nuestra gesticulación con lo que estamos comunicando. ¿Está de acuerdo? Porque si no estamos teniendo una dualidad de comunicación. O sea, mostramos una cosa y estamos hablando otra. Entonces, no es una comunicación honesta, ¿sí? Hay otra también, hay otra comunicación que es con hechos. ¿Ha visto esas personas que no hablan mucho, pero usted les dice algo y hacen? ¿Sí? Hay hijos que uno les dice algo y no contestan, pero lo hacen, obedecen. ¿Sí? Hay hijos que no. Hay hijos que te dicen que sí y no obedecen. Y también es una comunicación. También es una comunicación. Porque al fin y al cabo, sí, te pueden hacer una carita muy bonita, pero la verdad es que les está valiendo, o sea, no les importa. Entonces, no, los hechos van de acuerdo a las palabras o deben de ir de acuerdo a las palabras. Y también las palabras se refuerzan con hechos. ¿Sí? O sea, no basta decir sí, voy a tener una actitud diferente y resulta que al paso de una semana o dos, ya regresaste a tu patrón anterior. Entonces, no. Que nuestras palabras, que nuestro compromiso vaya de acuerdo, ¿sí?, a lo que hablamos. La palabra es algo muy valioso para Dios, muy valioso. Usted dígame, ¿de qué manera nosotros recibimos la salvación? Por la boca se confiesa Hablando. para salvar. Exacto. O sea, hablando y diciéndole, Señor, reconozco que necesito de ti. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Ahora me reconozco y me doy cuenta, ¿sí?, de la trascendencia que fue el que tú vinieras a la tierra. Eso es una confesión de fe. Reconocer, pero lo hacemos hablando. Y nuestras palabras tienen tal trascendencia que nuestras palabras denotan lo que tú eres y lo que tú vales. Que tú sí sea sí y tú no sea no. ¿Sí? Entonces, no puede ser que nosotros tomemos a la ligera nuestras palabras. Y tratemos de engañar a hijos de Dios de esa manera. O tratemos de engañar al cónyuge, ¿sí?, diciéndole una cosa, pero pensando otra. No nos equivoquemos, mis amados. No nos equivoquemos. Porque eso es totalmente erróneo. Y además, eso causa inseguridad en las personas hacia nosotros y desconfianza. No hay una sinceridad, no hay una transparencia, no hay, eso no es respetable. Y a veces sucede mucho con los hijos, mucho con los hijos. ¿Sí? Y tristemente, eso al hijo le causa una confusión. Porque los hechos, Dios no se quedó en las palabras. Cuando, fíjese, lo dijo en Génesis 3. En Génesis 3 es cuando el Señor, desde ahí, dijo que iba a mandar, ¿sí?, que de la simiente de la mujer iba a pisar la cabeza del enemigo. O sea, y que la serpiente le heriría en el calcañar. O sea, desde la simiente, él desde ahí ya dio el plan de salvación. Él ya dio la salida, él ya dio el cómo iba a venir la reconciliación
para volver a recuperar su creación. Y eso es hermoso. Eso es hermoso. O sea, la solución ya la tenía. Ya la tenía. Entonces, si lo dijo, no tan solo lo dijo, sino que lo cumplió. ¿Qué hizo el Señor? E intentó que a través del hombre las cosas, por medio de la ley, por medio de los profetas, que las cosas se cumpliesen. ¿Sí? Volver a recuperar esto, por supuesto. Porque como padres y madres nosotros podemos entender que no quería exponer a Cristo, ¿verdad? No quería él una cosa así, pero él lo había dicho, había que hacerlo. Y eso es exactamente lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dio la palabra, mostró, lo comunicó y lo mostró con hechos, ¿sí? Con acciones. Entonces, ¿qué pasa en el matrimonio? Que los hechos hablan más que las palabras, ¿cierto? En el matrimonio hablan más los hechos que las palabras. Y eso es importante. Eso es importante, aunque las palabras no están de más. Son buenas. Y también hay una comunicación espiritual. Los hijos de Dios tenemos una comunicación espiritual. ¿Sí? Los hijos que no han, las personas que no han nacido de nuevo, que no tienen una naturaleza en Cristo, no la tienen, pero nosotros sí tenemos una comunicación espiritual, ¿sí? Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta, cuando dice en Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es a través del Espíritu Santo que se revela, sí, a nosotros el hecho de que nosotros ahora somos hijos de Él. Él trae la convicción a nuestra vida. Si la certeza de que ahora tenemos ya un acceso libre hacia con Él. Ahora ya podemos establecer una comunión. Y lo mismo es en el matrimonio. Lo mismo es a través del Espíritu de Dios que se revela a los esposos y entre los esposos. ¿Sí? O sea, como personas nos habla y también entre el esposo. ¿Por qué? Porque hay un principio de unicidad. Hay un principio de ser uno. De ser dos, ahora somos uno. Entonces, ¿cómo es y cómo podemos ser en ocasiones tan ingenuos pensando que podemos ocultarle a nuestro cónyuge algo? No, es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que mora en ambos. Entonces, las cosas que están pasando nos las muestra. Y nosotros, ingenuamente, porque yo digo, bueno, lo dejo en ingenuidad y no en tontería, el pensar que yo puedo engañar a mi cónyuge. Cuando en ocasiones no es la persona, es escuchando la voz del Espíritu Santo que está hablando al cónyuge. Entonces, cuando uno de los dos pregunta, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Estás molesto? ¿Estás enojada? ¿Qué te sucede? ¿Estás inquieta? Y uno dice, no, nada, no pasa nada.
Le digo, yo lo dejo en ingenuidad, ¿sí? O en ignorancia, por no decirle en tontera. A ver, ¿a quién quieres engañar? ¿A quién quieres engañar? Yo le digo a Luis cuando lo veo y le digo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No, nada, nada. Digo, mira, algo oíste, algo viste, algo te pasó en tu teléfono, algo sucedió, ¿por qué no me digas que nada? No me digas nada. Si no me quieres decir, está bien, no me digas. Pero no me digas nada, por favor. Porque no, ni soy ni me hago tonta. No. Así es que, si no me quiere decir, está bien, no hay problema. ¿Sí? Respetable. Pero no neguemos lo que, imagínense después de 47 años, 48 que vamos a cumplir, y que me diga nada. Pero es chistoso, ¿no? Porque cuando yo tengo algo, pero no se lo digo o no se lo quiero decir, ¿sabe qué? Él nunca pregunta. Él nunca pregunta. ¿Sabe qué hace? Empieza a, a platicarme. Empieza a decirme cosas como, amor, ¿quieres que te ayude? ¿Quieres que haga esto? Oye, ¿se te antoja algo? Solito se denota, solito, ¿no? Y yo así como seria, ¿no? Yo seria. Y le digo, mira, no le estés dando vueltas al asunto, ¿sí? No le estés dando vueltas al asunto. Tenemos que hablar. Uy, no, eso, pobrecito, a él lo pone, mal, porque no sé, porque siempre eso es algo que le cuesta tanto trabajo. Pero, mis amadas, la comunicación es la mejor forma, ¿sí? De escuchar a Dios, de ser libre y de no tener nada en el corazón. Eso es lo más hermoso. Porque mire, cuando tenemos algo en el corazón, no escuchamos la voz de Dios. Entorpecemos. La voz del Espíritu Santo es muy suave, es muy sutil. Entonces, cuando tú estás enojada, cuando traes una bronca dentro, tus sentidos se entorpecen, tus sentidos espirituales se entorpecen. Y ya no escuchas. Y yo creo que nada vale la pena como para que yo deje de escuchar la voz del Espíritu. Porque eso lo va a opacar. A lo mejor no precisamente un odio, pero la pareja deja de comunicarse. ¿Se ha dado cuenta? Que con los años, como que uno entiende más a la otra persona, conoce más de la otra persona y ya no comunicamos tanto. Pero esto va siendo una muerte paulatina para el matrimonio. Va siendo una muerte paulatina también, una separación cuando entonces dejamos de hablar con Dios también. ¿Sí? O sea, es algo cuando empieza a haber ese alejamiento entre los cónyuges, es cuando empezamos a dejar de comunicar. Yo digo, sí, si ve a los perros, ¿sí? Ve a los perros. Aún los perros tienen un lenguaje, o los animales tienen un lenguaje. ¿Sí? Ellos muestran las cosas. ¿Cómo es posible que nosotros, teniendo el privilegio de hablarlo, no lo hagamos? No lo hagamos. Menospreciemos lo que Dios nos ha dado. No. ¿Sí? Porque la comunicación no solamente es hablar. ¿Sí? Se estima
que aproximadamente el 90% de la comunicación no verbal, ¿sí?, ya que resulta de expresiones faciales, gestos y tonos de voz. O sea, mucha de la comunicación no es verbal, ¿sí?, sino es hasta la postura. Es hasta la postura. Una persona que es introvertida, ¿sabe qué? No es erguida. Véalo, y son personas que siempre están con los hombros caídos, con la cabeza, si no agachada, pero sí evasiva la mirada. Es una postura también, eso también es parte de la mímica. Pero la gente que le gusta hablar, que le gusta ver a los ojos, que le gusta comunicar, o sea, tiene otra postura, tiene otra posición, ¿sí? Y el problema de la consecuencia de dejar de comunicarnos es en el matrimonio, es que llegamos a ser desconocidos. Por eso hay tantos matrimonios que después de que se van los hijos, se divorcian, se separan. ¿Sí? Porque muchas cosas nunca hablaron, nunca fueron aclaradas, nunca fueron expresadas. Y ay, no, ya, que hacerlo a esta altura, ay, no, ya no lo hago. Pero ese ya no lo hago, eso va a separar, eso va a causar un divorcio emocional. ¿Sí? El problema, ¿sí?, entre los matrimonios es la inhabilidad de los esposos de dialogar, y las consecuencias van a ser muy tremendas, muy tremendas. Viene el descuido, la indiferencia, la confusión y la intranquilidad, ¿sí? La falta de paz y de justicia. Dice Isaías 59:8, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Sus caminos y sus veredas son torcidas. Nos deformamos cuando lo dejamos de hacer. Por eso, no, mis amados. No se conforme a lo que el enemigo trata de hacer en su matrimonio. ¿Sí? Trae tristeza, trae celos, trae dudas, trae amarguras, trae soledad, trae silencio, falta de perdón, porque a eso se llega la amargura, la soledad, la tristeza. Y entonces dice Proverbios 12:2, engaño hay en el corazón de los que piensan mal. Engaño hay en el corazón de los que piensan mal. ¿Por qué piensa mal una persona? Porque no aclara las cosas, porque no las habla, porque no las saca a la luz. Pero alegría en los que lo piensan el bien. Ah, ya me despejé la duda. Ah, ya ahora ya me quedó clara la situación. Ah, es que yo había pensado otra cosa. Entonces, cuando viene esa claridad, entonces mi pensamiento va a ser bueno. ¿Sí? Ya no hay nada que pueda entristecer. La mala comunicación es algo que nos hace daño.
Y eso surge de malos entendidos no aclarados y se deja de ser amigos, se deja de ser compañeros, se deja de estar juntos, caminar juntos, ¿sí? Caminar en estar presentes, porque en eso radica el compañerismo. Compañero es el que está, aunque no esté físicamente, aunque no esté, pero que esté en el corazón, que esté porque lo conoce, que esté porque sabe cómo piensa la otra persona, ¿sí? Y hay otro proverbio que dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Ah, los que conocen, los que sí preguntaron, los que sí aclararon, en ellos hay sabiduría. Los malos entendidos son corregibles si se comunican a tiempo. ¿Está de acuerdo? Si se comunican a tiempo, porque si no, no hay forma, ¿sí? Se afecta la familia, se afecta el matrimonio, se afectan las finanzas. ¿Por qué se afectan las finanzas? Se afectan también a los hijos, obviamente, obviamente. Pero ¿por qué se afectan las finanzas? ¿Por qué todo recae ahí? ¿Por qué piensan que una mala comunicación repercute en las finanzas? ¿Qué piensan? En las finanzas, dijo Pati, por decisiones sin consultar, gastos hechos sin estar de acuerdo, compras que uno no se enteró y de repente trae problemas. ¿Cómo? ¿Hiciste esto? Yo no estaba enterada, yo no estaba enterado, no estaba de acuerdo, no me parece este gasto, teníamos otras prioridades, no lo hablaste conmigo, me sentí a un lado, todas esas cosas. ¿Y saben Y por qué? Sí. Ni hablar si no hay presupuesto. Claro, claro, sí. Puede ser, Pero Pati, ¿saben por la falta de acuerdo, ¿no? Que es como que uno está construyendo una casa y como no estás yendo para el mismo lado, no hay acuerdo, eso va a hacer que la casa no pueda avanzar, no vas a poder construir si no hay acuerdo. Cada uno va a tirar para su lado y eso trae, obviamente, la división, trae destrucción a la casa. Una Claro, casa que pelea contra sí misma no prevalece, ¿no? claro. Pero ¿por qué repercute en las finanzas? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque puede repercutir en otras cosas, pero ¿por qué en las finanzas? Que sabe que cuando hay una buena comunicación, hay un acercamiento, ¿sí? Se camina juntos. Y cuando caminamos juntos con Dios. Porque ese es el poder del acuerdo. Ese es el poder del acuerdo. El que Dios está en medio de nosotros. ¿Y por qué las finanzas? Porque las finanzas es una añadidura, mis amados. ¿Sí? Nos persigue. La añadidura nos persigue. No vamos tras la añadidura. No vamos tras el dinero. No, debe de ser más importante el tener una buena comunicación, el tener acuerdos, el caminar juntos, el que todo esté de acuerdo a que Dios es primero, que Él sea nuestro centro, que le comuniquemos también, porque al comunicarnos nosotros, le comunicamos también a Dios. Lo incluimos.
Si él es parte del cordón, él es parte del cordón. Él es parte de la atención en la que va a haber. O en la libertad que también se tenga. ¿Sí? Se afectan a los hijos. Los hijos ven que no se puede hablar con el padre, con la madre. Entonces se callan. Hay dobles mensajes de parte de uno y de parte del otro. Para los hijos ese es el conflicto. Porque como entre ellos no hablan, entre ellos no hay un acuerdo, no hay el que sean uno, entonces eso puede traer una oscilación a los hijos. No se pueden establecer disciplinas, no se pueden establecer, ¿sí?, instrucciones claras. Por eso dice el proverbio. ¿Sí? Le dice al hijo, escucha la instrucción de tu padre y obedece la dirección de tu madre. ¿Por qué? Porque la madre va a llevar al hijo a hacer la instrucción que el padre dio. ¿Sí? Y así va a ser siempre. No, es que teníamos problemas. Cuando alguien viene y tuvo otra pareja y entonces vienen a un prematrimonial, pero ya tuvieron un matrimonio anterior. Yo siempre les hago una pregunta y no la espera nunca. ¿Qué dejaste, ¿sí?, de hacer de bueno para edificar o levantar tu matrimonio anterior? ¿Qué no hiciste? ¿Tienen una lista? No sabe, así de grande, ¿sí?, de lo que el otro no hizo, pero no de sí mismos. Ellos pueden decir, no, sí, es que sí, sí, de alguna manera soy responsable. Ajá, ¿en qué? ¿Qué dejaste de hacer? Y lo primero que salta es, ya no hablábamos, ya no le decía las cosas. Porque es esto, porque pasó lo otro, y siempre hace la otra persona, ¿no? Y yo como que los regreso y digo, mira, no podemos hablar de la otra porque no está. Y entonces está en desventaja, ¿no? No, pero tú sí dime lo que no hiciste para que no lo vuelvas a hacer. Porque si tú lo dejaste de comunicar porque se enojaba, porque no le parecía nada, porque no aprobaba nada, porque tú lo dejaste de hacer. Ahora, en cuanto pase otra situación, vas a hacer lo mismo, porque haces un patrón de vida. ¿Te das cuenta? Entonces, muchas mujeres piensan que la sujeción hacia el marido es el que se queden calladas. El que acepten las cosas y digan, sí, mi amor. No, no es en eso la sujeción. La sujeción es un acto voluntario en el que ejerce su derecho de hablar. Se ejerce el derecho de hablar. Nadie dijo que te callaras. Nadie dijo. ¿Sí? Y a veces se piensa que de esa manera nos sujetamos. No, no era así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces cada uno está en su canal diferente, no hay comunicación, solo habla confusión, conflicto, ofensa y finalmente terribles consecuencias, ¿sí?, que afectan a la familia. Terribles consecuencias. Pero también vemos
Y todos la hemos vivido porque hemos tenido que aprender. ¿Está de acuerdo? Tenemos que aprender a que la comunicación tiene características, cualidades que debe de tener para hacer una buena comunicación. Ahora, les voy a decir una cita y ustedes me van a decir cómo es entonces la comunicación, qué característica les estoy diciendo, qué cualidad les estoy diciendo que debe de tener la comunicación. ¿Sí? Ahora las voy a hacer pensar. ¿Sale? Dice que una característica dice en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, ¿cómo es esa comunicación? Honesta, Pati. Verás, como dice también Pau, ¿sí? Debe de ser verídica. Debe de ser verídica. Porque la comunicación debe de ser en un ámbito, ¿sí? Ámbito, no ambiente, ámbito, de verdad. De verdad. Pati, No de engaño, no de mentira. Ujú. ¿cuál es la diferencia entre ambiente y ámbito? El ambiente es algo que se puede crear a través del alma, ¿sí? O sea, cuando tú haces un cumpleaños, tú puedes hacer un buen ambiente. Le pones luces y le pones globos y le pones cosas y creas algo agradable a los sentidos, a las emociones, ¿sí? Y la persona se siente bien. Pero cuando tú tienes una intención espiritual sobre la persona, entonces tú vas a hacer algo para crear un ámbito espiritual. Vas a orar por la persona o vas a pedirle a cada uno de los integrantes de las personas que están ahí que les digan una palabra de ánimo, una palabra que les edifique, una característica hermosa que han visto, ¿sí? Algo que tengan que agradar. Entonces tú cambiaste de lo externo, ¿sí? Tú pasaste a lo interno, que es el espíritu. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, Sí. tú puedes hacer, ¿sí? Quedarte en el ambiente o puedes transformarlo en algo espiritual. ¿Sí? Porque evidentemente que si lo hiciste una cosa así es porque quieres agradar a la persona, es porque quieres alegrar ese día, porque quieres eh, eh, que te dé gusto, ¿no? Que los demás también puedan disfrutar de eso. ¿Sí? Eso es lo que la diferencia. Pati, Sí, sí, Katy. vos sabés que ahí prendo la cama. No es mi casita, así que me vine para el dormitorio. Y sabés que esto de lo que estás hablando vos, al tener hijos que son prejuveniles y algunos jovencitos, no sé si les pasa a ellos, en su gran mayoría, no todos, les cuesta expresar con palabras, mirando a la persona a la cara, una palabra de amor, de honra, decirle, bueno, vine acá a tu casa y me gustó cómo preparaste, ¿no? Y todo eso lo podríamos provocar. Y sabes que en los cumpleaños de mis hijos, yo les pido a dos amiguitos que puedan hacerlo, a ver si te animas. Y
Y empezamos así, pero de hace 3 o 4 añitos, y en principio no quería, le daba mucha vergüenza. Y bueno, le pedía a otro el que se anime, y alguno se animaba a decir algo, ¿viste? Pero al correr de los años, ¿viste? Otra mamá también tomaron la punta y en los cumpleaños se empezaron a hablar y a decirse algo bonito o algo que ellos vieron de esa persona. Y es muy lindo porque se crea, y qué bueno que la Luz vino, nos hizo esta pregunta, porque se crea un ámbito tan lleno de amor y de honra hacia la otra persona que todo, mira, puede haber estado rica o no la comida, si había poquita comida, si no, pero en ese momento, para uno como mamá, el ver que entre ellos se honran y se dicen palabras que son palabras del espíritu, Claro, nos llena todo. Y claro. eso es bueno, esa comunicación y animarlos a ellos que puedan expresarlo. No importa si son 2 palabras, no hay problema con eso, pero que puedan animarse a decirse. A decir, sí, la libertad que eso produce es tremendo. Miren, yo en los prematrimoniales les pido, a algunos les sugiero, ¿verdad? Y a otros les digo, vas a hacerlo. O sea, ahí me veo como media mandona, ¿no? Vas a hacerlo, es necesario que lo hagas, ¿sí? El que una semana antes, o 10 días, unos días antes de la boda, tengan un tiempo de familia, de familia. Si una de las hermanos o de las hermanas está casada, tienen que incluir al cónyuge, porque ella es parte de la familia, ¿sí? Y yo les pido que le hagan un tiempo para hablar, para sacar todo lo que haya en el corazón, ¿sí? Bueno y malo, ¿sí? Pero que salga del corazón todo lo que hay. Y yo les digo, hablen con sus papás y díganles que van a tener un tiempo de familia. Y haz tú cosas o prepara o compra, si es un hombre, compra cosas y decirles, quiero tener un tiempo con ustedes. De agradecimiento a los padres, ¿sí? Y diles todo lo que tienes que agradecerles. Y luego a cada hermano, de qué manera te edificó. Y si hubo algo que en algún momento se lastimaron, si hubo algo que quedó ahí medio colgadito un poquito, pide perdón. Y salda toda cuenta que haya en tu casa. Y también de la otra parte, ¿sí? De lo que tú causaste y de lo que te causaron. Porque es el tiempo también del perdón. Es el tiempo de soltar todo. Es el tiempo de decirles lo mucho que los vas a extrañar y por qué los vas a extrañar. ¿Sí? Es el tiempo de agradecer todas las cosas que hay que agradecer. Hay tantas cosas que uno tiene que agradecer a los papás. Y que los papás digan lo que significas para ellos. También, porque es el tiempo de llorar. Luego es el tiempo de la chillada. Es el tiempo de decirle, ¿sabes qué? Te voy a extrañar. Porque esas charlas que siempre hemos tenido, las voy a extrañar, porque ya no las van a tener. Ahora tú ya vas a tener a tu esposo, a quien le vas a decir, a quien le vas a abrir tu corazón. ¿Sí? Porque esa vinculación tan estrecha, así, tan de casa, se tiene que romper. Y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Eso se tiene que cumplir. Y esa ruptura duele.
Entonces, diles a todos, ¿sí? Y si hay una palabra que tengan que decirte, si en algo edificaste sus vidas, que te la diga. Ha sido, mire, siempre, al principio cuando le digo, y no son familias que se comunican mucho, les da temor. Ay, pero no sé si se van a ofender, si se van a lastimar. Le dije, no, no, no. No, 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 es que no vas a reclamar nada. Vas a agradecer. Pero al final, yo le digo, ora y prepara la tierra, prepara los corazones y ponte a orar antes de hacerlo. Mire, siempre, siempre han sido un tiempo y unas despedidas hermosas. Le digo, porque es el tiempo del llorar. ¿Sí? Y no que estén en la ceremonia llori, llori. Yo digo, pero si eso es un día de gozo, es un día de alegría, es un día de honra para Dios y es un día que también ellos deben de tener toda la felicidad. No es un tiempo de llanto, sino de gozo, de alegría, de felicidad. Y pongan al Señor en su lugar. No, no, no. La última que tuve con una de las chicas, de veras, ellos son así como una familia un poquito cerrada. Y me dice, Pati, fue precioso, precioso oír lo que escuché por primera vez de mi papá, de lo que pensaba de mí, de cómo me veía, de las cosas que también agradecía. Dice, yo nunca pensé que fuera de tanta influencia y que mis palabras tuvieran tanta repercusión en su corazón. Qué hermoso, ¿no? Yo digo, qué hermoso. Le digo, y después de eso, tu papá tiene que orar por ti, bendiciéndote y rompiendo todo vínculo, ¿sí? Todo vínculo de codependencia emocional hacia la familia. Eso lo tiene que hacer el padre o la madre. Si no hay padre, la madre. Y si no, tienes que hacerlo tú. Ha sido tan hermoso. Yo digo, ¿qué poder hay en las palabras? No, no, no. La boda haga de cuenta unos papás como en la vida. Yo tengo muchos años de conocer a esa familia, como nunca los vi disfrutar. A él jamás lo oí cantar, jamás lo vi bailar, danzar, más que bailar, danzar. O sea, algo tan, tan precioso. Y él nos decía, gracias. Decía, gracias, Pati. Gracias por haber tenido ese tiempo con nuestra hija. Muchas gracias. Porque después le preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? No, pues es parte del prematrimonial, ¿no? Pero cada uno le da el toque, le da el matiz, le da la espiritualidad que le quiere dar. Por eso los ámbitos los creamos nosotros, los hacemos nosotros. ¿Sí? Otra característica que debe de tener la comunicación. Dice en primera de Timoteo 3:8, los diáconos o los servidores asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Sí. O sea, no deben de esperar nada a cambio. Entonces, ¿cómo debe de ser la comunicación? ¿Te lo leo otra vez? Le dice Pablo a Timoteo, los diáconos o los servidores, ¿sí? Debe de ser, asimismo, ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, ¿sí? Sin esperar nada a cambio. Ya por ahí alguien me puso un letrerillo. Bien. Así Desinteresada. Sí. Pero aquí lo dice la palabra, ¿eh? Sí, Pau, sí es
honesto. Debe de ser la comunicación honesta, mostrando lo que somos. Los servidores, los líderes, debemos de tener una vida transparente. ¿Ha visto en las vitrinas aquellas de que tenían las abuelitas? ¿Sí? Que tenían las copas de cristal cortado y todas esas cosas. Y que tú a través del vidrio veías aquellos vasos o aquellas copas transparentes. Podías verlo. Así debe de ser la vida de un servidor, de un siervo de Dios. Transparente, honesto. Su comunicación debe de ser tal cual. Porque así es el líder. El líder está expuesto a la vista de todo mundo. No es que dijeron, es que hablaron, es que no les gustó, es que me criticaron. Estás expuesto, estás en una vitrina. Si deseas un diaconado, dice Pablo, buena cosa deseas, pero debes de saber el costo. Debes de saber a lo que te expones. Y la comunicación así debe de ser. Por eso debe de ser con ciertas características, honesta. Dice también, dice Proverbios 15:23, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, ¿sí? Cuán buena es. Entonces, ¿cómo debe de ser la comunicación? En el tiempo correcto. Exacto. Oportuna. Exacto. Debe de ser en el tiempo correcto. Debe de ser en el momento correcto. ¿Sí? Para decirse. No la digas cuando estás enojada. No lo digas cuando no te molesta. No lo digas cuando... No, es que tiene que conocer, le tengo que decir la verdad. Porque tiene que ser verídica. Sí, sí, sí. Pero ya cuando lo dices así, ya no está nada bueno. ¿Sí? No, porque le voy a decir las cosas como son. No, la intencionalidad es también, ¿sí? Debe de ser en su tiempo, en forma, ¿sí? Y a tiempo. A tiempo. Ahora, dice esta de Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de la boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cómo debe de ser la comunicación? Limpia, sí. ¿Cómo debe de ser más? Es limpia, debe de ser limpia. ¿Pero qué implica? Ofensa. ¿Cómo, Brenda? Que no haya ofensas. Que no haya ofensas. Exactamente. ¿De qué otra forma es limpia? O sea, que edifique, que sea una palabra para edificación, no para destrucción, por ejemplo, ¿no? Exacto, que sean palabras para edificación y no para destrucción. Sin doble sentido. Sin doble sentido. Exactamente. ¿Sí? Que no haya palabras hirientes, sarcásticas. ¿Sí? Que no haya palabras que contradictorias. ¿Sí? O te digo a ti, Juana, para que entiendas tú, Chana, ¿no? Indirectas. No. Tienen que ser limpias. Limpias, sin todo ese tipo de rebuscamientos que no hay necesidad. Sino lo que tiene que ser. ¿Sí? Para que no vaya a ser ofensivo o que lastime el corazón. Hay otra en Génesis 15:5. Dice que cuando Dios le quiso mostrar a Abraham cuántos hijos iba a tener, dice que lo llevó afuera de su tienda y le dijo,
Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces, la comunicación debe de ser ¿cómo? ¿Qué le mostró? Las estrellas, obviamente, pero ¿qué es? ¿Qué le quiso dar a entender? Como que le fue entendible, no una comunicación que no se entienda, sino algo que él le hizo ver en la práctica o a lo Es, concreto lo llevó exactamente. para que se entienda lo que le quiso decir. No sé. Sí. Dios usó una ilustración, es cierto, Pau, ¿sí? O sea, fue una comunicación, ¿sí? Objetiva, usando un objeto para que entonces se entendiera. Si tú ves que una persona no estás logrando, no que no te entienda, porque no es tonto la persona, ¿sí? Sino que no estás logrando darte a entender, toma un objeto para que le sea más claro. ¿Me explico? Sí, sí, Katy. ¿No? Bueno, dice la paz, ¿no? Nada. Ejemplos también como las parábolas de Jesús, que Jesús hablaba en historias sencillas, ¿no? Cosas que la gente conocía y eran de su vida diaria, digamos, ¿no? Cosas que la gente puede entender. Así es, con objetos, ¿sí? Con ilustraciones del diario vivir que podían entender. Muy, muy, muy claro, muy sencillo. Entonces, nosotros así es como debemos de comunicar principalmente a nuestros hijos, ¿sí? Y a veces hasta los esposos, porque los esposos dicen, bueno, pero ¿qué me quieres decir? ¿Para qué me des tanta vuelta? Sé más clara, más objetiva, más directa, ¿sí? Y no lo adornes, dímelo. Pero como a nosotros no nos gusta que nos lo digan así tan sin flores, entonces no, ahí andamos dándole la vuelta, ¿no? Dice que también la comunicación, otra característica es en 1 Corintios 7:10, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando yo, ¿sí? Mando, ¿sí? No yo, perdón, dice aquí Pablo, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Esta es la única cita que habla acerca de la mujer. ¿Sí? Mando, no yo, sino el Señor. O sea, él hablando en lugar de Dios, algo que Dios le había hablado, algo que Dios le había mostrado, dice que la mujer no se separe del marido. Ahora dígame, ¿cabe en una Y congregación Pati, cuando... una pregunta. Sí, Sí, respecto a recién, digamos, de no dar tanta vuelta para decir algo. Yo por lo general, digamos, los 22 años de matrimonio que llevo, yo tengo una pregunta. Siempre voy al grano y después empiezo a fundamentar y, y accionar para hacerlo más rápido. Hasta ahora me va bien así. No sé si esa es la forma correcta. sí, que sea directo, o sea, porque el hombre no le da tantas vueltas, Gustavo, gracias a Dios, ¿no? No, las que somos más, eh, que le damos más la vuelta somos las mujeres, y queremos desde el principio que decir, ¿no? Entonces dice aquí, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y aquí se ve que el marido no anda muy bien, que digamos, ¿sí? Pero le dice Pablo, no se separe de su esposa.
de su marido. Porque cuando habla de marido es a un cristiano. Son cristianos, son gente que creía en el evangelio. Entonces, ¿cómo debe de ser esa comunicación? Sin manipulación sexual. Sí, sí. Y debe de ser una comunicación permanente. ¿Sí? Para no dar lugar a dudas, ni sospechas, ni amarguras. Que las cosas queden muy claras y que las cosas se dicen de una vez y para siempre. ¿Sí? El Señor no siempre nos anda, dice y dice y dice las cosas. No. ¿Sí? ¿Qué versículo era ese, Pati? Por favor. Primera de Corintios 7, 10. Te digo, es el único versículo que habla acerca de eso. ¿Sí? Entonces, es importante. También nosotros debemos de tener el fundamento de la comunicación, ¿sí? De la comunicación espiritual. Porque acuérdense que también hay una comunicación espiritual. Debemos debe de ser 3 cosas importantes. Porque de ahí depende todo, ¿sí? El que sepamos manejar las cosas adecuadamente. En el espíritu. Indudablemente que el conocimiento de la palabra, mire, es vital. Es vital para un hijo de Dios. Y no tan solo la lectura, sino la meditación de la palabra. ¿Qué es lo que debemos de buscar cuáles son los fundamentos de una comunicación espiritual? Buscar la sabiduría. Buscarla. ¿Sí? Pedirla, anhelarla, desearla. Sobre toda posesión, dice, adquiere sabiduría e inteligencia espiritual. Son 2 cosas. Sabe qué es lo que va a hablar y en qué momento y de qué manera lo va a transmitir. Esa es la inteligencia espiritual. Dice Proverbios 4:7, sabiduría, ante todo sabiduría, adquiere sabiduría. Y sobre todas las posesiones, adquiere inteligencia. Y Proverbios 2:6, fíjese a quién se la tiene que pedir. Porque Dios da la sabiduría y de la boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Sí? O sea, Dios da la sabiduría y de su boca viene también el conocimiento y la inteligencia. Junto con la sabiduría, Dios da el conocimiento. El que le quede las cosas claras. El que lo pueda ver claramente y hacerlo de la forma correcta, en el tiempo correcto. Porque luego viene Santiago y... Sí. O sea, cuando oramos, o sea, directamente, cuando oramos así por sabiduría, se la pedimos al Padre, o sea, Sí. no al Espíritu, sino al Padre. Al Padre. Todas las cosas son dadas por el Padre. Todas las cosas. Esa es su función del Padre. Dar todo lo que nos da es el Padre. ¿Sí? Quien hace llegar la oración correcta o hacer la oración correcta por medio de la palabra es el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero quien da las cosas es el Padre. La sabiduría viene del Padre. No hay otra fuente. No hay otra forma. No te la da nada, sino es Dios. ¿Sí?
Dice Santiago, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ahí va. ¿Cuándo sé que es una sabiduría de Dios? Y que no es mi sabiduría. ¿Sí? ¿Cuándo sé? Porque tiene que ser, que tiene que tener estas características. Debe de ser pura. No debe de buscar una conveniencia. Debe de ser siempre viendo y edificando para el otro. ¿Sí? Después, pacífica. Ahí viene la inteligencia. ¿Sí? Pacífica. Que no vaya a causar, ¿sí? Alguna herida o vaya a ser malinterpretada, sino que sea pacífica, que sea amable. Así debe de ser la sabiduría. Cuando aconsejamos, ese es el sabor de boca que tiene que quedar con las personas. Amable, benigna, tener pensamientos de bien para la persona. Pero es que es un adúltero, sí, pero no es lo importante el adulterio. No es importante. No debemos de enfocar las cosas hacia la acción. Debemos de enfocar las cosas hacia el corazón. El problema no está en el adulterio. El problema está en el corazón. Ahí es donde radica el problema. Entonces, que no nos distraiga, ¿sí? Por eso es que hay que dar, por eso dicen, esposa, no dejes a tu marido. Date cuenta de su condición en el corazón. Si de veras ha nacido de nuevo, si en verdad se ha arrepentido, o sea, que si hay arrepentimiento, que dé un fruto. Debe de haber un fruto. Sí. Y tiene que ser con el tiempo también, porque no es tampoco de la noche a la mañana. El fruto no sale de un día para otro. Sí. Debe de ser llena de misericordia, porque así es como Dios actúa con nosotros. Sus misericordias son nuevas cada día. Cada día. ¿Sí? Entonces debes de actuar con misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. No, es que esta a lo mejor me está engañando. No, es que yo creo que no lo va a lograr. No, siempre me dice y no lo cumple. Tu deber, tu honestidad debe de ser creyéndole a Dios, no al hombre, sino a Dios. Esa es la sabiduría. Esa es la sabiduría, que lo que digas sea con misericordia, que deje un buen sabor, le digo, porque el fruto deja un buen sabor. Sin duda, no debes de poner entredicho lo que estás diciendo, ¿sí? Ni hipocresía. Le voy a decir porque es el hermanito fulano de tal o porque es mi amiga y le voy a decir porque quiero seguir conservando la amistad. Ahora, debe de tener otra característica, saber escuchar. La comunicación espiritual se basa en el escuchar, escuchar. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sí? Todo hombre, dice Santiago, sea rápido para escuchar, tardo para hablar y tardo para enojarse. No tiene que las acciones no tienen que enojar, sino siempre debes ir a lo profundo. Ese es el síntoma. Un hombre iracundo. El síntoma es la ira, el enojo continuo. Pero debes de ir qué es lo que está causando o qué es lo que está provocando esa ira. Una frustración, una falta de perdón hacia la persona que están constantemente en enojo. Esos maridos que siempre andan enojados, estamos provocándolos a una ira continua. O sea, tenemos que analizarlo. Por eso, saber escuchar. ¿Sí? El que responde antes de oír, se le cuenta como fatuidad y oprobio. ¿Qué es el hombre
fatuo, Tonto. tonto, bueno, más feo. ¿Sí? No piensa. Por eso Pablo, ¿sabe en el original qué dice? Es estúpido. Y lo dice de fuerte. ¿Sí? O sea, le falta, ¿qué causa oprobio que no da honra a la persona? Que no sabe cómo honrar a las personas. Y cómo debe de responder. O sea, es buscar la sabiduría una vez que la obtienes, ¿sí? Pruébala a través de Santiago 3:17 y luego háblala. Escucha lo que la persona va a decir y responde amablemente, porque la blanda respuesta, sí, áspera, hace subir el furor. Y luego dice Colosenses, que ahí también es otra forma, otra manera de saber si estamos respondiendo como debe de ser. ¿Sí? Que sea, dice Colosenses 4:6, que sea una palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Para que sepan cómo deben de responder a cada uno. Para que sepan cómo responder a cada uno. Entonces, ¿qué va a causar? ¿Qué va a causar el tener una buena comunicación entre un hombre y una mujer? Ya sabemos, la mala comunicación impide el conocimiento, ¿sí? Mutuo, existe confusión llegáneo, genera rupturas, causa contiendas, produce enemistades, pero la buena comunicación produce un cambio, de cómo pensar, de cómo actuar y de cómo reaccionar. Lo que causaba conflicto empieza cada día a ser menos. La mujer percibe emocionalmente, el hombre lógicamente. Entendamos eso. A nosotros nos gana mucho la emoción, el corazón de mamás. Sí. Esas son las grandes diferencias entre un hombre y una mujer. El lenguaje hablado para la mujer es una expresión de lo que siente. Para el hombre, de lo que está pensando. ¿Sí? Nosotros expresamos lo que sentimos y ellos expresan lo que piensan. La mujer siempre está expresando el detalle. El hombre al grano, a lo que va, como dice Gustavo. Sí, a lo que va. El hombre espiritual mira hacia las metas. La mujer desea saber cómo llega. Ok, pero ¿cómo le vamos a hacer? Sí, mira, vamos a hacer esto para que el hijo reaccione así, para salir adelante. Sí, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros queremos el detalle. No nos conformamos con que nos digan hacia dónde. No, queremos saber cómo. ¿Sí? La mujer siempre tendemos a culpar a los hombres. Los hombres tienden a guardarse las cosas. Y eso es terrible, terrible. A los hombres hay que decirles una y otra vez las cosas. Yo no sé ustedes, pero a mí me tocó una. ¿Sí? Una y otra vez. La mujer no olvida. La mujer le dicen y no se olvida. Yo no sé si a ustedes les pase, pero
nos dice algo el marido y tiene tal influencia en nuestro corazón que basta con una vez, que basta con una vez, ¿sí? Los hombres tienden a recordar la clave del asunto. La mujer tiende a recordar los detalles, a distorsionar el asunto. Pero es que mira, no, es que ese, tú no sabes, es un mujeriego. Sí, sí lo puede ser, pero vamos a la raíz. No vamos a lo externo, vamos a lo interno. Y nos perdemos ahí, ¿sí? Hay reglas, o sea, que deben de hacerse, porque de veras hay cosas que solamente de, que deben de ocurrir dentro del amor, dentro de la paciencia, la confianza, el respeto mutuo, la sabiduría, el interés del uno por el otro. En Gálatas 5:13 habla, dice, porque toda la ley se resume en un solo mandato. Toda la ley. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tengan cuidado porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse. Entre ustedes mismos. Ese versículo es tremendo, tremendo. Y dice otra parte en Efesios, en ocasiones somos como perros, que arrancamos una parte del otro. Entonces, si no es en ese contexto, va a haber muchas dificultades, ¿sí? Muchas cosas tristes, ¿sí? Acuérdese, y quiero que mediten en ese versículo, en ese versículo de Gálatas, ¿sí? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice el 15, la segunda parte? ¿Okay? ¿Puede repetir la cita, Pati? Gálatas 5:13 al 15. Ok. Gracias. Pero tenemos que percatarnos de que estamos. ¿Ok? Y luego vamos a hablar de cómo comunicar mejor y de cómo trabajarlo, de qué hacerlo, de qué hacer. Tenemos tantos recursos que Dios nos ha dado, pero ¿sabe qué? El problema es que casi siempre queremos hacerlo a nuestra forma y a nuestra manera. Ese es el problema. Ese es el problema que nos enfrentamos a nosotros mismos. A nosotros mismos. ¿Sí? Ahora, yo quiero que se quede en su corazón algo. ¿Cómo, qué deficiencias o cómo es que yo comunico? ¿O cuál es? Tenemos que decirlas, mire, porque si no, no vamos a ser libres de eso. ¿Dónde está mi falencia? ¿Dónde está mi falencia? ¿Se atreven a hablarlo y a decirlo? Yo les digo, pues si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, hombre, pues qué. ¿No? A mí eso siempre me ha traído libertad. Ay, padre, pues qué voy a andar escondiendo a los seres humanos cuando tú lo conoces y lo sabes. Más vale que lo diga. ¿Por qué? Porque el orgullo es el que no nos permite hablar a veces. Es el orgullo. Entonces eso no es bueno. No es bueno.
¿Ok? ¿Sí se animan o no se animan? Porque no quiero obligar a nadie, ¿eh? ¿Sí? O sea, piénselo y la próxima clase, medítelo y que el Espíritu Santo nos diga, a ustedes y a mí. ¿Sí? Pati, ¿Dónde disculpe, está? ¿puede repetir la pregunta? Sí, Perdón ¿dónde que está mi falencia? ¿Dónde está mi debilidad? ¿Qué es lo que yo no hago para comunicar las cosas bien? De todas estas áreas que dijimos, ¿cuál es la área débil? Tú lo puedes hacer con tus papás, ¿sí? En comparación y las demás, y tú, Brenda, y las demás hacerlo pues con el marido, no nos queda otra, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo veo que a mí me cuesta trabajo? A lo mejor creer, a lo mejor confiar. No me gusta exponerme, no me gusta pedir perdón, no me gusta aceptar que no estoy lo estoy haciendo correcto. Estoy diciendo las cosas que yo he tenido que corregir. Porque si no va a ser un ciclo del cual no vamos a salir hasta que no lo saquemos a la luz y le pidamos a Dios que nos ayude. ¿Sí? El Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón. ¿Está de acuerdo? Ya se quedaron como muy serias. No se quede seria. No se quede seria. Que nos va a ayudar, nos va a edificar. Porque somos tan importantes en la comunicación de nuestro hogar, de nuestra familia. No piense que los padres no aprendemos también de los hijos. Que sí aprendemos. Que sí aprendemos. Así es que no importa, señoritas. También aprendemos ustedes. ¿Ok? Ahí les voy a dejar para que lo piensen y entonces la próxima semana lo hacemos.